Regla número 2. Al momento nosotros interpretar una información, caemos a veces en la idea de que esta información que corresponde al tiempo pasado o al tiempo presente va a ser igual al comportamiento del tiempo futuro. Y no es así. Ese es un error también que se comete al momento de interpretar la información. Es un comportamiento histórico que tiene la información. Esto, llámese hábitos de consumo, llámese preferencias electorales, cualquier tipo de concepto es así. Para nosotros tener que ajustar esta información al momento que nosotros realizamos la compra, necesitamos tener una información adicional para poder complementar y tomar una decisión sobre el comportamiento histórico, ajustarlo con el comportamiento futuro. Gracias.